Nuera, dame tu libreta bancaria y tus tarjetas. ¿Cómo dices? Es mayor que esa fue la primera exigencia que mi suegra me lanzó apenas 7 días después de mi boda. Soy funcionaria desde hace 10 años, con mis ahorros de 150.000 euros, fruto de mi trabajo constante, y un piso a mi nombre. A pesar de todo eso, mi suegra, Carmen, insistió en que debía entregarle todo mi patrimonio, alegando que la tradición familiar dictaba que la matriarca administrara las finanzas. ¿Y Sofía también lo ha hecho?, pregunté. El rostro de mi suegra se endureció. Sofía es de la familia. Tú todavía eres una extraña. Busqué ayuda en la mirada de mi marido, Javier. Mamá tiene razón en parte. Dáselo y ya está. Mi marido nunca se puso de mi lado. Esa noche hice la maleta. Si cruzas esa puerta, no vuelva a mostrar tu cara por aquí, gritó mi suegra mientras yo salía bajo la lluvia, dándole la espalda a sus gritos. Al día siguiente, mi marido me había llamado 99 veces. Y entonces, descubrí algo espeluznante. Un préstamo de 150.000 euros a mi nombre había sido transferido a la cuenta de mi cuñado, Mateo, antes de la boda. Mi familia política reunió a todos los parientes para presionarme. Pero esta vez era mi turno de hablar. Tío Manuel, por favor, mire esto y dígame quién debe disculparse con quién. El documento que saqué revelaba una deuda de 800.000 euros a nombre de mi cuñado. Y ese día también descubrí el impactante secreto que esta familia había ocultado durante 32 años. ¿Qué demonios estaba pasando en esa casa? Antes de empezar la historia, si te suscribes y le das a me gusta y dejas un comentario sobre desde dónde nos escuchas, desearé que la felicidad llene ese lugar. Había pasado exactamente una semana desde la boda. Lucía cenaba en el salón de la casa de sus suegros con toda la familia. Su suegra, Carmen, había preparado un cocido madrileño y había puesto en la mesa un buen jamón ibérico. Como buena nuera, Lucía elogiaba la comida con cada bocado. Su suegra sonreía satisfecha, cada vez. Después de la cena y de fregar los platos, Carmen llamó a Lucía para que se sentara en el sofá del salón. Su marido, Javier, estaba sentado en el suelo frente al televisor viendo un programa de humor, y su cuñado, Mateo, junto a su mujer, Sofía, también estaban allí, cada uno con su móvil. Carmen dejó una taza de té sobre la mesa y comenzó a hablar. Lucía, en esta casa, por tradición, la matriarca es quien administra la economía familiar. Lucía ladeó la cabeza, sin entender. La siguiente frase de su suegra la dejó boquiabierta, así que entrégame tu libreta bancaria y tus tarjetas. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Solo se oían las risas del programa de corto con televisión. Lucía no podía creer lo que oía. ¿Pedirle sus ahorros y tarjetas solo una semana después de casarse? Intentando sonreír, preguntó: ¿Suegra? Sofía también se las ha dado. La expresión de Carmen se tensó un poco, pero rápidamente recuperó una sonrisa amable. Sofía es autónoma. Sus ingresos son irregulares, así que no tiene mucho que dar. Pero tú eres funcionaria, es diferente. Lucía sintió un escalofrío. Sintió que algo era injusto, pero siendo tan reciente su llegada a la familia, le resultaba difícil oponerse abiertamente. Miró a su marido. Javier no apartaba la vista del televisor, con la boca cerrada. Nadie dijo nada para ayudarla. Lucía suspiró para sus adentros. No quería pelear en ese momento. Aún estaban de luna de miel, se dijo a sí misma para calmarse. Suegra, déjeme pensarlo. Los ojos de Carmen se entrecerraron ligeramente, pero no insistió más. Claro, piénsalo con calma. Un silencio incómodo llenó el ambiente. Lucía se levantó, fue al baño. Frente al lavabo, se mojó la cara con agua fría. Su reflejo en el espejo le devolvió un rostro pálido. No entendía por qué se sentía tan agobiada. Al salir del baño, se fijó en las fotos que colgaban de la pared del pasillo. Los marcos
estaban llenos de fotos familiares. El bautizo de Mateo, la graduación de la Cumaitio, primaria, el día que se fue a la mili, fotos de viajes. Había una cantidad notable de fotos de Carmen con Mateo. Pero algo era extraño. No había ni una sola foto de su marido, Javier. Siendo hermanos, ¿por qué solo había fotos del pequeño? Lucía volvió al salón y le preguntó a su suegra con cautela: «Suegra, ¿dónde están las fotos de Javier de cuando era pequeño?» La cara de Carmen se crispó, dejó el mando a distancia sobre el sofá y dijo: «Las perdimos en una mudanza». Su voz era más dura de lo habitual. Lucía quiso preguntar más, pero la mirada gélida de su suegra la hizo callar. Decidió dejarlo pasar. La noche avanzó. Antes de acostarse, Lucía pasó por el pasillo para ir al baño. Entonces, oyó una voz desde la terraza. Era su cuñado, Mateo. Hablaba por teléfono en voz baja. «Podemos hacerlo a nombre de mi cuñada. Espera un poco. Se solucionará pronto». Lucía se detuvo en seco. ¿A nombre de su cuñada? Parecía que hablaba de ella. El corazón le dio un vuelco. En ese momento, Mateo se giró. Sus miradas se cruzaron y él colgó el teléfono a toda prisa. Con una sonrisa forzada, dijo: «Ah, cuñada, qué susto. Estaba hablando de negocios con un amigo, ja, ja». La risa de Mateo sonaba extraña. Lucía sintió una extraña inquietud, pero decidió ignorarla. Apenas llevaba una semana en la familia. Pensó que no era bueno desconfiar de ellos. Se convenció de que estaba siendo demasiado sensible. «Ah, sí. Trabajando hasta tarde, ¿eh?» Lucía forzó una sonrisa y se dirigió al baño. Cerró la puerta y se sentó en la tapa del inodoro. El corazón le latía con fuerza. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. «Podemos hacerlo a nombre de mi cuñada. Se solucionará pronto». ¿Qué significaba eso? Lucía sacudió la cabeza. Se estaba preocupando demasiado, se dijo. Estaba sensible por la novedad del matrimonio. Esa noche, a Lucía le costó conciliar el sueño. La espalda de su marido, que roncaba a su lado, le pareció la de un extraño. Apenas una semana de casados y ya se sentía tan sola. La luz de la luna entraba débilmente por la ventana. Lucía miró al techo y suspiró. Todo está bien. Todo saldrá bien. Quería creerlo. Pasaron los días, pero Lucía no estaba tranquila. La conversación de Mateo en la terraza no dejaba de darle vueltas en la cabeza. No entendía qué significaba eso, de hacerlo a nombre de mi cuñada. Finalmente, decidió preguntarle a su marido, con disimulo. Fue después de cenar, cuando estaban solos. Tumbados uno al lado, del otro en la cama, Lucía comenzó con cautela. «Cariño, ¿en qué anda metido Mateo últimamente?» El otro día lo oí hablar por teléfono muy tarde. Javier, sin apartar la vista del móvil, respondió: «Mi hermano está montando una startup. Creo que se reúne con inversores y esas cosas». «No es nada». Su voz era indiferente. Lucía quiso preguntar más, pero la actitud de hastío de su marido la hizo callar. Se sintió incómoda, como si se estuviera metiendo en los asuntos de su cuñado. La noche siguiente, toda la familia estaba cenando en la mesa. La sopa de pescado que había preparado su suegra olía de maravilla. Lucía cogió la cuchara, en silencio. En ese momento, Carmen soltó de repente: «Lucía, ¿has pensado en lo de la libreta?» La mano de Lucía se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. Su suegra sonreía, pero su mirada era afilada. «Quiero administrar mi sueldo yo misma. Les daré una cantidad para los gastos de la casa». El rostro de Carmen se endureció. Dejó la cuchara sobre la mesa con un golpe seco y alzó la voz. «Sí, eres la nuera de esta casa, debes seguir nuestras costumbres. ¿Por qué siempre llevas la contraria?» El ambiente en la mesa se congeló. Javier mantenía la cabeza gacha, comiendo sin decir nada. Mateo también miraba su móvil, fingiendo no oír. Entonces,
intervino Sofía. Su voz era suave, pero sonaba artificial. Cuñada, es más cómodo si se lo das. La suegra se encarga de todo. Al principio a mí también me costó, pero ahora estoy más tranquila. Lucía miró a Sofía. Hacía solo unos días, su suegra había dicho que a Sofía no había pedido la libreta, que como autónoma sus ingresos eran irregulares y no tenía nada que dar. Y ahora hablaba como si ella también lo hubiera hecho. Lucía se mordió el labio. Sabía que si discutía, solo empeoraría el ambiente. Al final no dijo nada y bajó la cabeza. Después de la cena, mientras fregaba los platos, oyó un ruido extraño en el salón. Parecía que a Javier se le había caído algo de sopa en la ropa. ¡Ay! No puedes tener más cuidado. La voz de su suegra sonó fría. Lucía se giró para mirar. Carmen fruncía el ceño, mirando fijamente a Javier. Él, con la cabeza gacha, murmuró un lo siento. Pero justo después, a Mateo se le cayó el refresco que tenía en la mano al suelo. Una buena cantidad se esparció por la alfombra. Lucía pensó que su suegra volvería a enfadarse, pero su reacción fue completamente diferente. No pasa nada. Mi niño, debes de estar muy estresado últimamente. La voz de Carmen era increíblemente tierna. Ella misma fue a por un paño, limpió el suelo y le dio una palmada en el hombro a Mateo. No te preocupes, ya lo limpio yo. Lucía dejó de fregar, observó la escena. ¿Cómo podía ser tan diferente la actitud hacia sus dos hijos por el mismo error? La frialdad con la que trató a Javier y el cariño con el que consoló a Mateo le pareció extrañísimo. Miró de reojo a Javier. Él fingía que no pasaba nada, pero se mordía el labio con fuerza. Lucía sintió una punzada de amargura. Unos días después, era fin de semana. Lucía había decidido pasar a saludar por la peluquería que regentaba su suegra. Como era su primera visita desde la boda, había preparado un pequeño regalo. Con una cesta de frutas en la mano, abrió la puerta de la peluquería, pero al entrar, se detuvo en seco. El local estaba sorprendentemente vacío. Había 6 sillones, pero solo un cliente, y solo se veía a una empleada. Su suegra estaba en el mostrador, hablando con ella. Cuando Lucía se acercó, oyó vagamente la voz de la empleada. «Señora, ¿este mes también va a pagar solo los intereses? ¿Y el capital?» Los oídos de Lucía se aguzaron. ¿Intereses? ¿Acaso tenían deudas? En ese momento, su suegra la vio. Su rostro cambió por un instante. Rápidamente le hizo un gesto a la empleada para que callara. «Anda, Lucía, ¿qué haces por aquí?» Su voz era un tono más alta de lo normal. Parecía que forzaba la alegría. Lucía le tendió la cesta de frutas con una sonrisa. «Solo venía a saludar. Es la primera vez que vengo desde la boda. Ay, no tenías que haberte molestado». Carmen cogió la cesta y guió a Lucía hacia el interior, pero no hizo ningún comentario sobre la conversación con la empleada. Lucía echó un vistazo al local. El papel de la pared estaba despegado en algunas zonas y el espejo tenía una pequeña grieta. Los muebles también parecían viejos. Decían que era un negocio con 30 años de historia, pero no parecía muy cuidado. Mientras le preparaba un café, su suegra dijo: «Últimamente el negocio no va muy bien. Han abierto 2 franquicias en el barrio». Lucía asintió, pero la conversación sobre los intereses no se le iba de la cabeza. Sentía que el problema era más grave que una simple mala racha en el negocio. De vuelta a casa, Lucía iba pensativa. La exigencia de la libreta, la extraña llamada de Mateo, la decadencia de la peluquería, todo parecía estar conectado de alguna manera, pero aún no podía estar segura. Se decía a sí misma que estaba siendo demasiado sensible, que la vida de casada era así. Esa noche, Lucía se tumbó en la cama y miró al techo. La espalda de su marido, dormido a su lado, le pareció lejana. Apenas llevaban 15 días casados, y ya
¿Se sentía tan inquieta? El viento soplaba fuera. Lucía se arropó hasta la barbilla y suspiró. No es nada. Son imaginaciones mías. Quería creerlo. Pero la ansiedad que se había instalado en su pecho no desaparecía fácilmente. Cuando se cumplían 15 días de casada, una tarde, Lucía volvió del trabajo a casa de sus suegros. Nada más abrir la puerta, sintió un ambiente gélido. Toda la familia estaba reunida en el salón. Su suegra estaba sentada en el centro del sofá, con su marido Javier, su cuñado Mateo y su cuñada Sofía a ambos lados. La cara de Carmen estaba roja de ira. En cuanto Lucía entró, se levantó de un salto. Tú, ven aquí. Su voz temblaba. Lucía dejó el bolso y se acercó con cautela. Suegra, ¿qué pasa? Carmen golpeó la mesa con la palma de la mano. Las tazas de té tintinearon. Hay que ver qué poca vergüenza tiene esta nuera. Llevas días ignorando mis palabras. La cara de Lucía se endureció. Era por lo de la libreta. Su suegra la había estado presionando durante días, pero Lucía había estado posponiendo la respuesta. Suegra, ya le dije que quiero administrar mi sueldo yo misma y que le daría una cantidad fija cada mes para los gastos. Los ojos de Carmen se inyectaron en sangre. ¿Qué? ¿Me estás contestando? Lucía no pudo más. La rabia que había contenido estalló. Suegra, entonces pídale lo mismo a Sofía. Somos las dos nueras por ¿qué solo me lo exige a mí? El salón quedó en silencio. Sofía bajó la cabeza, avergonzada. El rostro de Carmen se puso aún más rojo. ¿Pero qué? Impertinencia. En ese momento, intervino Javier. Lucía esperó que por fin su marido la defendiera. Pero lo que dijo fue todo lo contrario. Lucía, mamá tiene razón en parte. Dáselo y ya está. Por la paz de la familia. Lucía no podía creer lo que oía. Su propio marido estaba del lado de su madre. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Tú eres mi marido. ¿Por qué nunca te pones de mi lado? Javier, con la cabeza gacha, respondió, ella es mi madre, la que me ha criado. No, quiero disgustarla. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. En solo 15 días se había dado cuenta de cuál era su lugar en esa casa. Para su marido, ella no era su mujer, sino alguien que estaba por detrás de su suegra. Lucía no dijo nada más. Se dio la vuelta y entró en su dormitorio. Abrió el armario y sacó una maleta. Le temblaban las manos, pero fue metiendo sus cosas una a una. Ropa interior, cosméticos, ropa para unos días. Solo lo imprescindible. Desde el salón llegaban murmullos. Lucía no les hizo caso. Cerró la cremallera de la maleta y se colgó el bolso al hombro. Cuando abrió la puerta del dormitorio, su suegra le bloqueaba el paso en la entrada, con los brazos en jarras. Custodiaba la puerta. ¿A dónde crees que vas? Lucía la miró, directamente a los ojos, a casa de mis padres. La comisura de los labios de Carmen tembló. Si cruzas esa puerta, no vuelvas a pisar esta casa. ¿Entendido? El corazón de Lucía latía con fuerza, pero no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante. Así lo haré. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. No se esperaba esa reacción. Lucía pasó por su lado y abrió la puerta de la calle. Fuera llovía. Las gruesas gotas golpeaban el asfalto. Lucía salió sin paraguas. Lucía oyó la voz de su marido a sus espaldas, pero no se giró. Las ruedas de la maleta rodaban sobre el suelo mojado. La lluvia le empapaba el pelo y le resbalaba por la cara. No sabía si eran lágrimas o gotas de lluvia. Lucía solo miraba hacia adelante. Se sentía patética, arrastrando una maleta sola bajo la lluvia fría. Recordó su imagen sonriente el día de su boda. Hacía solo 15 días. Con su vestido de novia blanco, soñaba con un futuro feliz. Y ahora huía de la casa de sus suegros bajo la lluvia.
Los hombros de Lucía se estremecieron. El llanto que había contenido estalló. Un llanto que nadie oiría, ahogado por el sonido de la lluvia. Mientras tanto, en el salón de la casa ocurría algo diferente. Mateo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Su rostro palideció al ver la silueta de Lucía desaparecer bajo la lluvia. Rápidamente, sacó el móvil y llamó a alguien. Se ha ido. ¿Y ahora qué? La fecha del pago está al caer, no tenemos tiempo. Su voz temblaba de urgencia. En ese momento, su madre se le acercó, le arrebató el móvil de la mano y colgó. «Mamá, ¿qué haces?» La mirada de Carmen era gélida. Con voz baja y fría, dijo: «He metido la pata». El rostro de Mateo se puso aún más pálido. «¿De qué hablas? Yo no he hecho nada». Carmen le agarró del brazo. «Tu cuñada te oyó hablar por teléfono en la terraza. Lo tenía todo planeado y lo he estropeado». Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Carmen, apretando los dientes, miró por la ventana. La lluvia arreciaba. «Tenemos que traerla de vuelta como sea. Sin el dinero de esa, estamos acabados». La voz de Carmen sonó como un gruñido. En el salón solo se oía el sonido de la lluvia y un pesado silencio. La figura de Lucía ya no se veía por la ventana. Había desaparecido por completo bajo la lluvia. Carmen y Mateo ocultaban algo. Y ese secreto era mucho más terrible de lo que Lucía podía imaginar. La tormenta no había hecho más que empezar. El lugar al que llegó Lucía, después de vagar bajo la lluvia, fue la casa de sus padres. Tuvo que hacer 2 transbordos de autobús y tardó más de 1 hora en llegar. Estaba empapada. Las ruedas de la maleta estaban cubiertas de barro y su pelo goteaba agua. Se paró frente a la puerta, a punto de tocar el timbre, pero le temblaba la mano. Volver a casa en ese estado, apenas 15 días después de casarse, no sabía cómo iba a mirar a sus padres a la cara. En ese momento, la puerta se abrió. Su madre, Isabel, la miraba sorprendida. «Lucía, hija, ¿qué haces aquí?» Lucía intentó hablar, pero tenía un nudo en la garganta y no le salían las palabras. Solo pudo llorar. Su madre, sin decir nada, la abrazó. La ropa mojada de Lucía empapó a su madre, pero a ella no le importó. «Entra, entra y cámbiate de ropa». Desde el salón, su padre, Alonso, que leía el periódico, se levantó de un salto. Al ver el estado de su hija, su expresión se endureció. «Lucía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vienes así?» Al ver la cara de su padre, Lucía rompió a llorar desconsoladamente. Las rodillas le flaquearon y casi se cae al suelo. Su padre se apresuró a sostenerla. «Primero dúchate, ya, hablaremos luego». Su madre le preparó un baño caliente, una toalla y ropa limpia. Lucía lloró durante mucho rato en el baño. El agua caliente le reconfortó el cuerpo helado, pero el hielo de su corazón no se derretía tan fácilmente. Cuando salió, en la mesa del comedor había un plato de lentejas caliente. Su madre lo había preparado a toda prisa. El vapor ascendía del plato. «¿Has comido? Come. Primero. Necesitas algo caliente». Lucía se sentó a la mesa. Cogió la cuchara, pero le temblaba tanto la mano que apenas podía llevarse la comida a la boca. Su madre le acariciaba la espalda. «Come despacio. Nadie te mete prisa». Se llevó una cucharada a la boca. Era un sabor familiar. Las lentejas de su madre, las que había comido desde pequeña. Ese sabor le hizo llorar de nuevo. Durante los 15 días que había comido en casa de sus suegros, nunca se había sentido así. Aunque elogiaba la comida, siempre había una parte de ella que se sentía incómoda. Pero una cucharada de las lentejas de su madre hizo que todas las emociones contenidas estallaran. Solo después de comer, Lucía pudo hablar. Les contó todo lo que había pasado desde el principio. La exigencia de la libreta
Por parte de su suegra, la indiferencia de su marido, la extraña llamada de Mateo, la conversación sobre los intereses que había oído en la peluquería. No se dejó nada. Su padre la escuchaba con los brazos cruzados. Su expresión se fue ensombreciendo. Su madre suspiraba de vez en cuando. Cuando terminó de hablar, su padre dijo: «Lucía, has hecho bien. No tienes por qué aguantar en un sitio donde te tratan injustamente». Lucía levantó la cabeza. La mirada de su padre era firme. El hecho de estar casada no significa que tengas que aguantarlo todo. Es tu vida. Tienes que proteger lo que es tuyo. Su madre asintió a su lado. Claro, ¿por qué ibas a darle tu dinero a tu suegra? Tu dinero es tuyo. Las palabras de sus padres aliviaron a Lucía. Había pensado que ella era la culpable, pero no era así. Simplemente se había negado a una exigencia injusta. Esa noche, Lucía durmió en su antigua habitación por primera vez en mucho tiempo. Era la habitación que había usado hasta que se casó. En la pared todavía había fotos de la universidad. En aquel entonces, el futuro le parecía lleno de esperanza, pero ahora todo era un desastre. Justo cuando iba a apoyar la cabeza en la almohada, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su marido, Javier. Lucía no contestó. El teléfono dejó de sonar y volvió a empezar. Tampoco contestó. Y así, una y otra vez. 10, 20, 30 veces. No paraba de sonar. Lucía puso el teléfono, en silencio, y lo dejó boca abajo sobre el escritorio. A la mañana siguiente, al despertarse, miró el móvil. Tenía 99 llamadas perdidas y decenas de mensajes de texto. Lucía los leyó uno por uno. Mamá está con la tensión por las nubes, es culpa tuya. Vuelve ahora mismo. Qué vergüenza delante de los mayores, es una deshonra para la familia. La gente del barrio ya se ha enterado. Tienes que asumir tu responsabilidad. ¿Es eso lo que debe hacer una nuera? Ira, lloriquear a casa de tus padres. Qué patética. A Lucía le temblaban las manos mientras leía los mensajes. 99 llamadas y decenas de mensajes. Y en ninguno de ellos, ni una sola palabra de preocupación. Ni un ¿estás bien? ¿Dónde estás? Lo siento, estoy preocupado. Ni una disculpa sincera, ni una palabra de preocupación por su mujer. Todo era sobre la preocupación por su madre, la reputación de la familia, su propia posición. A Lucía se le aflojaron las manos que sostenían el teléfono. Sintió un vacío inmenso en el pecho. ¿Qué he sido yo para este hombre, al fin y al cabo? Se dijo en voz alta. Durante el año y medio de noviazgo, había pensado que podía confiar en él. El día que le pidió matrimonio, lloró de felicidad. El día de la boda, creyó sinceramente en sus palabras cuando le prometió estar juntos para siempre. Pero, ¿y ahora? Su mujer se había ido bajo la lluvia, y él ni siquiera le había preguntado si estaba bien. En lugar de preocuparse por dónde estaba o si se había hecho daño, le echaba en cara la deshonra familiar y le exigía responsabilidad. A Lucía ya no le salían las lágrimas. Más allá de la tristeza, sentía una profunda desolación. No podía creer que la persona a la que había amado fuera así. Durante el desayuno, su padre le preguntó: «¿Te ha llamado tú, marido?» Lucía le enseñó el teléfono. Las 99 llamadas perdidas y el contenido de los mensajes. Su padre miró la pantalla durante un buen rato. Su expresión se endureció. ¿Esto es un mensaje que le envía un marido a su mujer? No hay ni una sola palabra de preocupación por ella. Su padre dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Sus ojos, afilados por sus años en la policía, se entrecerraron. Lucía, en mi opinión, algo raro pasa en esa casa. Lucía ladeó la cabeza. ¿A qué te refieres? Su padre, con los brazos cruzados, dijo: «La exigencia de la libreta es demasiado urgente y desesperada. Pedirle el dinero a una nuera una semana después de casarse,
y de una forma tan agresiva. No es propio de una familia normal. Las palabras de su padre hicieron pensar a Lucía. Ciertamente, era extraño. La actitud de su suegra era demasiado apremiante. Y la conversación que oíste, eso de hacerlo a nombre de la cuñada. No sé qué es, pero parecen gente acosada por algo. La mirada de su padre era seria. Voy a investigarlo. Si le pido ayuda a algunos antiguos compañeros, seguro que sale algo. Lucía asintió. Pero por otro lado, tenía miedo. ¿Realmente había algún secreto en esa familia? ¿Había algo oculto que ella no sabía? Esa noche, Lucía apagó el teléfono. No quería ver más los mensajes de su marido. Cuanto más los leía, más le dolía. Se tumbó en la cama y miró al techo. Las palabras de Mateo en la terraza no dejaban de resonar en su cabeza. Podemos hacerlo a nombre de mi cuñada. Se solucionará pronto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué iban a hacer a su nombre? Y también recordó las palabras de su suegra a Mateo. Lo tenía todo planeado y lo he estropeado. ¿Planeado? ¿Qué habían planeado? ¿Acaso la habían estado acechando desde el punto elminado? Principio. Lucía se arropó hasta la barbilla. Le recorrió un escalofrío. No era solo por el frío. Una ansiedad desconocida la envolvía. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Si cerraba los ojos, veía la mirada fría de su suegra y la espalda indiferente de su marido. Y la extraña conversación de Mateo resonaba en sus oídos. Consiguió dormirse de madrugada. Pero no fue un sueño profundo. En sus prígidos sueños, su familia política la perseguía. La tormenta había pasado, pero la verdadera tormenta aún no había llegado. Lucía aún no sabía lo impactante que era la verdad que le esperaba. Habían pasado 3 días desde que Lucía llegó a casa de sus padres. Seguía, inquieta. Las palabras de Mateo no se le iban de la cabeza. No entendía qué significaba eso de hacerlo a nombre de mi cuñada. Después de desayunar, se encerró en su habitación. Se sentó en la cama y cogió el móvil. Le temblaban los dedos. Tenía el presentimiento de que algo andaba mal. Abrió la aplicación de banco. Hizo clic en el menú de consultar informe de solvencia. Se identificó con su certificado digital y esperó. Unos segundos después, la pantalla cambió. Lucía no podía creer lo que veía. El corazón le dio un vuelco. Préstamo personal. 100.000 euros. Fecha de concesión. Hace 9 meses. Lucía agarró el teléfono con ambas manos. Le temblaban como si tuviera la enfermedad de Parkinson. Ella nunca había pedido un préstamo. Jamás. ¿Y 100.000 euros? ¿Qué es esto? Yo nunca he pedido un préstamo, se dijo en voz alta. Se quedó en blanco. Le costaba respirar. Con manos temblorosas, llamó a Elena, una amiga de la universidad. Elena trabajaba en el departamento de análisis de riesgos de un banco importante. Era la persona adecuada para temas de préstamos. El teléfono sonó 3 veces y contestó. Diga, Lucía, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Con voz temblorosa, Lucía dijo, Elena, necesito un favor urgente. ¿Puedes comprobar mi informe de solvencia? Me aparece un préstamo a mi nombre, pero yo no lo he pedido. Al otro lado de la línea, la voz de Elena se puso seria. ¿Qué? Espera, déjame ver. Dime tu DNI. Lucía le dio su número de DNI. Oyó el tecleo de un teclado. Un momento. Después, la voz de Elena sonó de nuevo. Lucía, esto se concedió hace 9 meses como un préstamo no presencial a través del móvil. La verificación de tu identidad y la confirmación del DNI están a tu nombre. La cara de Lucía se puso pálida. ¿Un préstamo no presencial? Yo nunca he solicitado algo así. La voz de Elena bajó de tono. Lucía, esto significa que alguien te engañó para que lo autorizaras. O le diste el código de verificación tú misma, o usaron tu móvil para recibirlo. Lucía recordó lo que había pasado 9 meses atrás.
Por aquel entonces, estaba en plenos preparativos de la boda con Javier, reservando el restaurante, buscando fotógrafo y traje, buscando piso. Una locura. Elena continuó. Voy a comprobar a dónde se transfirió el dinero. Un momento. Volvió a oír el tecleo, y un momento después, la voz de Elena temblaba. Lucía, los 100.000 euros se ingresaron íntegramente en la cuenta de un tal Mateo García. A Lucía se le cayó el móvil de las manos. Desde el suelo se oía la voz de Elena. Lucía, Lucía, ¿estás ahí? Lucía, recogió el teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetarlo. Elena, repítemelo. ¿A la cuenta de quién? Mateo García. ¿Te suena el nombre? Mateo García. Su cuñado, Mateo. Los 100.000 euros de un préstamo a su nombre habían ido a parar a la cuenta de su cuñado. Lucía colgó y se dejó caer en la cama. Se sentía sin fuerzas. La cabeza le daba vueltas. Entonces, recordó algo de hace 9 meses, durante su noviazgo, cuando buscaban financiación para la boda. Ese día, Javier le había dicho, vamos a ver qué condiciones de préstamo nos dan para la boda. Con mi móvil puedo comparar varios bancos a la vez. Es más cómodo. Javier instaló varias aplicaciones de préstamos en su teléfono y le pidió a Lucía, solo necesito una foto de tu DNI y el código de verificación que te llegue al móvil. Es un momento. Lucía confió en su futuro marido. No sospechó nada. Le envió una foto de su DNI y le dijo el código que recibió. Entonces, Javier preguntó, ¿qué dirección ponemos para recibir los papeles del préstamo? Cuando Lucía iba a decir la dirección de su casa, Javier se adelantó. ¿Cómo? Vamos a vivir juntos. Pongamos la dirección de mi casa. Total, te vas a mudar pronto. Lucía asintió sin pensarlo. Y así, la dirección de envío se puso como la de la casa de sus suegros. Unos días después, Javier le dijo, nos han denegado el préstamo, no cumplimos las condiciones. Qué lástima. Lucía se lo creyó. Pensó que si se lo habían denegado, no había nada que hacer, buscarían otra forma, pero la verdad era otra. El préstamo no había sido denegado, sino concedido. Se habían concedido 100.000 euros a nombre de Lucía y se habían ingresado en la cuenta de Mateo. La notificación de la concesión del préstamo le llegó al móvil de Javier y los papeles se enviaron a casa de sus suegros, así que Lucía no se enteró de nada. Todo había sido una estafa planeada. Lucía se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas se le escapaban entre los dedos. Le temblaba todo el cuerpo. Me han tendido una trampa desde el principio. Su voz se quebró. No era amor, era una estafa. El año y medio de noviazgo pasó por su mente. La cara sonriente de Javier cuando se conocieron, los ramos de flores en cada aniversario. La escena de él arrodillándose para pedirle matrimonio. El momento en que se cogieron de la mano felices el día de la boda. Todo había sido una mentira. Una actuación para engañarla de principio a fin. Javier no se casó con ella por amor. Se acercó a ella para sacarle el dinero. Lucía se echó a llorar sobre la cama. Intentó ahogar los sollozos en la almohada, pero no pudo. Le temblaban los hombros. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo pudo ser tan ingenua? Se sentía una tonta. Engañada por unas palabras de amor, no solo había perdido todos sus ahorros, sino que además se había endeudado. 100.000 euros. Un dinero que tardaría más de 10 años en devolver con su sueldo de funcionaria. Y ese dinero había ido a parar al bolsillo de su cuñado sin que ella lo supiera. Después de llorar un buen rato, Lucía levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados. Su reflejo en el espejo era el de una persona destrozada. En ese momento llamaron a la puerta. Lucía, ¿estás bien? Era la voz de su madre. Lucía se secó las lágrimas a toda prisa. Sí, estoy bien. Un momento. Se lavó la cara en el baño y salió. Pero no,
Pudo ocultar sus ojos hinchados. La expresión de su madre se endureció al verla. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has llorado? Lucía no pudo ocultarlo más. Les contó a sus padres lo que acababa de descubrir. Lo del préstamo de 100.000 euros. Lo de la transferencia a la cuenta de Mateo. Lo de cómo Javier la había engañado 9 meses atrás. Todo. La cara de su padre se puso roja de ira. Apretó los puños. Esos malnacidos han ido a por nuestra hija desde el principio. Su madre, con los ojos llorosos, abrazó a Lucía. ¿Cuánto habrá sufrido mi niña? Dios mío, qué horror. Su padre se levantó de un salto. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que denunciarlo a la policía ahora mismo. Lucía le sujetó del brazo. Papá, espera. Primero tenemos que reunir pruebas. Si denunciamos sin más, podrían negarlo todo. Sus 10 años como funcionaria no habían sido en vano. A pesar del shock, Lucía no perdió la cabeza. Su carácter meticuloso y metódico salía a relucir en momentos como este. Le pediré a Elena que me consiga oficialmente los papeles del préstamo y justificante de la transferencia. Y también voy a hacer capturas de pantalla de todos los mensajes que intercambié con Javier. Su padre asintió. Sí, las pruebas son cruciales. Preparémoslo todo para que no puedan escapar. Lucía cogió el teléfono. Todavía le temblaban las manos, pero su mirada era firme. No podía seguir llorando, tenía que devolvérsela. Ojo por ojo. No, más que eso. Lucía volvió a llamar a Elena. Le pidió que le expidiera oficialmente toda la documentación del préstamo y los justificantes de la transferencia. Elena le dijo que la ayudaría sin dudarlo. Después de colgar, Lucía miró por la ventana. El cielo estaba despejado. La tormenta de hacía unos días parecía una mentira. Ya veréis. No me voy a quedar de brazos cruzados, murmuró Lucía. En sus ojos ya no había lágrimas, sino determinación. La guerra no había hecho más que empezar. Pasaron varios días desde que Lucía descubrió la estafa del préstamo. Su padre, Alonso, no se quedó de brazos cruzados. Había trabajado como policía durante más de 30 años. Sabía mejor que nadie cómo investigar. Lo investigaré yo mismo. Seguro que hay algo más en esa familia. Alonso comenzó a investigar discretamente en el vecindario de la familia política. Les pidió a antiguos compañeros que comprobaran el historial crediticio de Mateo, y él mismo se dedicó a recopilar información. Unos días después, Alonso volvió con cara seria. Llevaba el móvil en la mano. Lucía, mira esto. Su padre le enseñó la pantalla del móvil. Había varias fotos. Lucía las fue pasando una por una. La primera era del callejón trasero de la peluquería de su suegra. En la pared había un papel pegado. Las letras rojas eran claras. Aviso de embargo. Deudor. Mateo García. Reclamación de deuda de empresa de crédito. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. Embargo, a Mateo le habían puesto un aviso por no pagar una deuda. La segunda foto era similar. Otro aviso de embargo de otra empresa de crédito. La tercera y la cuarta foto eran iguales. Todas eran reclamaciones de deuda a nombre de Mateo. ¿Qué es todo esto, papá?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Su padre suspiró y dijo: ese tipo tiene deudas por todas partes. Fui a preguntar a una inmobiliaria cerca de la peluquería. Su padre le contó lo que había pasado ese día. Alonso había ido a una inmobiliaria cerca de la casa de sus suegros. El dueño, un hombre de unos 60 años, estaba barriendo la entrada. Alonso se le acercó y le dijo: disculpe, ¿la peluquería de ahí parece un negocio antiguo, no? El dueño de la inmobiliaria dejó de barrer y se giró. ¿Ah, esa casa? Sí, tiene más de 30 años. Pero últimamente parece que no les va muy bien. Ah, ¿sí? ¿Por qué? El dueño de la inmobiliaria bajó la voz.
El hijo pequeño, ¿sabe? Decía que se iba a hacer de oro con las criptomonedas. Y ahora no paran de venir. Cobradores de deudas. Nosotros cerramos antes por miedo. Los oídos de Alonso se aguzaron. ¿Cobradores de deudas? Sí. Vienen unos hombres con traje negro en coche, gritando y todo. Devuelve el dinero. ¿Dónde te has metido? Y cosas así. Todo el barrio lo sabe. El dueño de la inmobiliaria suspiró. Me dan pena. La dueña de la peluquería se ha pasado toda la vida trabajando para ahorrar y ahora parece que lo va a perder todo por las deudas de su hijo. Alonso le preguntó más detalles. ¿Desde cuándo venían los cobradores? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de gente era? El dueño de la inmobiliaria le contó todo lo que sabía. Después de escuchar la historia, Alonso tuvo claro que la deuda de Mateo no era pequeña. Después de escuchar a su padre, Lucía volvió a contactar con Elena. Le pidió que comprobara cuál era la deuda oficial de Mateo. Elena investigó dentro de lo que le permitía su trabajo en el banco. Al día siguiente, Elena la llamó. Lucía, lo he comprobado, y la cosa es grave. Lucía, sentada en la cama, agarró el teléfono con fuerza. ¿Cuánto es? Para empezar, tiene una deuda de 30.000 euros en Cora, préstamos de tarjeta de crédito. Gastó todo el límite de la tarjeta que se hizo cuando trabajaba, 30.000 euros. Lucía tragó saliva. Y luego, un préstamo de 120.000 euros de una empresa de crédito. Lo pidió a varias con intereses muy altos. Solo los intereses deben de ser una barbaridad. 120.000 euros. La cifra no paraba de crecer. Pero el problema es que eso no es todo. La voz de Elena bajó aún más, de tono. Las deudas con usureros no figuran en los registros oficiales. Pero sí, sumamos lo de los avisos de embargo que vio tu padre y el testimonio del dueño de la inmobiliaria, la deuda con usureros debe de ser de al menos 650.000 euros. A Lucía se le aflojaron las manos. Casi se le cae el teléfono. ¿650.000? Sí. 30.000 de tarjeta, 120.000 de empresas de crédito y 650.000 de usureros. En total, más de 800.000 euros. 800.000 euros. Lucía se quedó sin palabras durante un buen rato. La cifra era tan grande que no le parecía real. Lucía, ¿estás ahí? Sí, estoy. Gracias, Elena. Lucía colgó y se quedó sentada, aturdida. Tenía la cabeza hecha un lío. La cifra de 800.000 no paraba de darle vueltas. Durante la cena, Lucía les contó a sus padres lo que le había dicho Elena. La cara de su padre se puso roja de ira. 800.000. Ese mocoso debe 800.000. Su madre se tapó la boca con la mano. Dios mío, ¿cómo va a devolver ese dinero? Su padre golpeó la mesa con el puño. Los platos temblaron. Esos canallas han ido a por nuestra hija desde el principio para pagar sus deudas. El matrimonio ha sido una estafa. Querían usar a mi hija como un cajero automático. La voz de su padre temblaba, una mezcla de rabia y tristeza. Lucía bajó la cabeza. Su padre tenía razón. Desde el principio no había sido una nuera querida, sino una herramienta para pagar deudas. El año y medio de noviazgo, la dulce pedida de matrimonio, la feliz boda. Todo había sido una estafa planeada. Pero Lucía no lloró. Ya había llorado suficiente. Ahora necesitaba algo más que lágrimas. Papá, mamá, no me voy a quedar de brazos cruzados. La voz de Lucía era firme. Su mirada había cambiado. Voy a reunir todas las pruebas y a luchar por la vía legal. No voy a perdonar ni un céntimo, lo recuperaré todo. Su padre asintió. Eso es. Yo te ayudaré. A partir de esa noche, Lucía comenzó a organizar sistemáticamente las pruebas. Sus 10 años de experiencia como funcionaria les vinieron de perlas. Organizar documentos era su especialidad. Primero, imprimió los papeles del préstamo y los justificantes de la transferencia.
Eran los documentos oficiales que le había conseguido Elena. La fecha, el importe y la cuenta de destino estaban claramente indicados. A continuación, organizó las fotos de los avisos de embargo que había hecho su padre. Las clasificó por fecha y por empresa. Tampoco se olvidó del testimonio del dueño de la inmobiliaria. Su padre había grabado la conversación. Guardó el archivo en un USB. Por último, hizo capturas de pantalla de todos los mensajes que había intercambiado con Javier. Los mensajes de antes de la boda, cuando supuestamente buscaban un préstamo, los mensajes en los que mintió diciendo que se lo habían denegado, y las 99 llamadas y mensajes que le envió después de que se fuera de casa. Todo. Lucía guardó toda esta documentación en una carpeta transparente. Se formó un grueso dossier. «Con esto es suficiente», murmuró Lucía, mirando el sobre. Ahora, solo faltaba contratar a un abogado. Su padre le recomendó a un viejo amigo, un abogado especializado en civil y penal. El abogado escuchó la historia de Lucía, revisó las pruebas y asintió. Las posibilidades de ganar son altas. Las pruebas son contundentes. Lucía y el abogado trazaron una estrategia. Iniciarían un proceso de divorcio y una demanda penal al mismo tiempo. A Mateo se le acusaría de estafa y a su suegra de cómplice. Justo cuando habían terminado de prepararlo todo, recibió una llamada de la familia política. Era Javier. Su voz era tensa. Lucía. El tío Manuel ha convocado una reunión familiar. Van a estar todos los mayores. Tienes que venir y disculparte por lo que has hecho. Lucía, con el teléfono en la oreja, guardó silencio un momento. Y luego, con calma, respondió. De acuerdo, iré. Al colgar, sus padres la miraron preocupados. Lucía, ¿vas a ir? ¿No sabes lo que te puede pasar?, dijo su madre. Su padre también tenía cara de preocupación. Lucía cogió el grueso sobre con los documentos que tenía sobre el escritorio. Y mirando a sus padres, dijo: «No os preocupéis, esta vez es mi turno de hablar». La mirada de Lucía era firme. Ya no era la nuera sumisa. «Voy a demostrar quién debe disculparse con quién». Su padre le dio una palmada en el hombro. «Qué valiente, mi hija. Ve y dales una buena lección». Su madre, aunque preocupada, la miraba con confianza. «Ten cuidado, no te alteres demasiado». Lucía asintió. Le latía el corazón, pero no tenía miedo. Al contrario, estaba expectante. Por fin había llegado el momento de revelar la verdad. El sol se estaba poniendo por la ventana. El cielo se teñía de rojo. Lucía, mientras guardaba el sobre en el bolso, pensó: «Mañana todo será diferente». La calma antes de la tormenta llenaba la habitación. La verdadera batalla estaba a punto de empezar. Recibió una llamada de la familia política. Le dijeron que habían convocado una reunión familiar con todos los mayores y que tenía que ir. Que debía disculparse por lo que había hecho. Lucía, después de escuchar la llamada, lo pensó un momento y con calma respondió: «De acuerdo, iré». Al colgar, sus padres la miraron preocupados. «Lucía, ¿vas a ir sola? ¿No será peligroso?», preguntó su padre. Lucía negó con la cabeza. «No te preocupes, papá. Esta vez es mi turno de hablar». La mirada de Lucía era firme. En sus manos sostenía un grueso sobre con documentos. Eran las pruebas que había recopilado meticulosamente durante días. «Voy a demostrar quién debe disculparse con quién». Llegó el día de la reunión familiar. Lucía se vistió con esmero y se dirigió a casa de sus suegros. Le latía el corazón, pero sus pasos eran firmes. Apretó con fuerza el sobre que llevaba. Al abrir la puerta, vio el salón de un vistazo. Los sofás y las sillas estaban dispuestos en círculo, y había más de 10 parientes mayores sentados. El ambiente era tenso. En el centro estaba sentado el tío Manuel. A sus más de 70 años,
Su mirada era afilada. Se notaba la autoridad de un empresario jubilado. Su suegra estaba sentada a su lado. Tenía los ojos rojos e hinchados. Parecía que había estado llorando. Su marido, Javier, estaba en un rincón con la cabeza gacha. Y Mateo no estaba, por ninguna parte. En cuanto Lucía entró, todas las miradas se clavaron en ella. Las miradas de los parientes eran frías. Se oían murmullos. ¿Es esa la nuera? ¿La que se fue de casa a los 15 días de casarse? Los jóvenes de hoy en día no tienen respeto. Lucía no cambió de expresión. Caminó hasta el centro del salón. El tío Manuel comenzó a hablar. Su voz era baja y solemne. «Tú eres Lucía». «Sí, tío Manuel». «Siéntate». Lucía se sentó en una silla vacía. Dejó el sobre sus rodillas. El tío Manuel tosió y continuó. «Estamos aquí para resolver un problema familiar. ¿Qué es eso de que la nuera mayor se vaya de casa a la semana de casarse? Pide perdón como es debido delante de los mayores». Los parientes asintieron. Sus miradas eran de reproche. En ese momento, su suegra, secándose los ojos con un pañuelo, dijo: «¿Qué he hecho yo para que mi nuera me calumnie de esta manera? Solo le pedí que me diera la libreta y se fue de casa. No puedo ni dormir por las noches». Su voz temblaba. Incluso parecía que iba a llorar. Tenía toda la apariencia de una víctima. Uno de los parientes miró a Lucía con desprecio. «¡Qué falta de respeto! ¿Cómo te atreves a contestarle a tu suegra? Ya te digo, las nueras de hoy en día no tienen modales. Debería arrodillarse y pedir perdón ahora mismo». Las críticas llovían por todas partes. Lucía se mordió el labio. Apretó el sobre con tanta fuerza que casi lo arruga. Su marido, Javier, seguía con la cabeza gacha, sin decir una palabra. No solo no defendió a su mujer, sino que ni siquiera la miró. Lucía se levantó lentamente. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se concentraron en ella. Tío, Manuel y todos los presentes, la voz de Lucía no temblaba. Era clara y serena. «Por favor, miren esto y díganme quién debe disculparse con quién». Lucía abrió el sobre. Sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa frente al tío, Manuel. «¿Qué es esto?», preguntó el tío, cogiendo los papeles. Entrecerró los ojos y comenzó a leer. Lucía explicó con calma. «El primer documento es el historial de deudas de mi cuñado, Mateo. 30.000 euros de préstamos de tarjeta de crédito, 120.000 de empresas de crédito y 650.000 de usureros. En total, más de 800.000 euros». Un murmullo recorrió el salón. «¿Qué? ¿800.000? ¿Mateo debe 800.000? ¿No decía que invertía en criptomonedas?» Era una estafa. La confusión se apoderó de los rostros de los parientes. Se miraban unos a otros, cuchicheando. La cara de su suegra se puso blanca como el papel. Le temblaban los labios. Lucía señaló el segundo documento. «Este es el justificante de la transferencia de un préstamo de 100.000 euros a mi nombre. Se concedió hace 9 meses sin mi conocimiento, y todo el dinero se ingresó en la cuenta de Mateo». Los ojos del tío Manuel se abrieron como platos. Le temblaban las manos mientras miraba el documento. «¿Qué significa esto? Habéis robado el dinero de la casuna, ¿no era?» Lucía asintió. «Sí. Antes de la boda, Javier me pidió mi DNI y un código de verificación con la excusa de buscar un préstamo para la boda. Me mintió diciendo que nos lo habían denegado, pero en realidad sacó 100.000 euros a mi nombre y se los dio a Mateo». El salón se quedó helado. La expresión de los parientes cambió por completo. Los que hasta hace un momento criticaban a Lucía, ahora miraban a su suegra y a Javier. «Dios mío, le han estafado. Le han robado el dinero a la nuera. ¿Pero esto qué es?». Su suegra se levantó de un salto. Tenía la cara roja de ira. «Es una mentira. Mi Mateo no haría algo así», gritó, pero le temblaban los dedos. Sus ojos se movían con nerviosismo. Lucía sacó el tercer documento.
Este es el aviso de embargo que estaba pegado en el callejón trasero de la peluquería de la suegra. Y esta es la grabación del testimonio del dueño de la inmobiliaria de al lado. Dice que los cobradores de deudas vienen a buscar a Mateo constantemente. Su suegra perdió todo el color de la cara. Se tambaleó hacia atrás como si le fallaran las piernas. El tío Manuel dejó los papeles sobre la mesa con un golpe seco. La mesa retumbó. Tenía la cara roja de ira. Cuñada, ¿qué es todo esto?, rugió. ¿Estafar a la hija de nuestros consuegros? ¿Sacar un préstamo a nombre de la nuera para pagar las deudas del hijo? ¿Es esta la reputación de la familia? García. Su suegra abrió y cerró la boca. Parecía buscar una excusa, pero no le salían las palabras. Javier levantó la cabeza por primera vez. Estaba pálido. Tío, yo no sabía nada. Solo hice lo que me dijo mi madre. Su suegra lo fulminó, con la mirada. ¿Qué dices, mocoso? Javier, aunque asustado, continuó. Es la verdad. Mamá me dijo que le pidiera el DNI a Lucía, y fue ella la que me dijo que pusiera nuestra dirección para recibir los papeles del préstamo. El salón se alborotó. Las miradas de los parientes hacia su suegra se volvieron gélidas. El tío Manuel se levantó de un salto. Así que para eso la casasteis. La casasteis desde el principio para desplumarla. El grito del tío Manuel resonó en el salón. Su suegra no pudo más y se desplomó en el sofá. Lucía, observando la escena, dijo: Hoy, delante de todos los aquí presentes, declaro. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en Lucía. Yo, Lucía Fernández, me divorcio de Javier García. La cara de Javier se descompuso. Le temblaban los labios. Y recuperaré todo mi dinero por la vía legal. Los demandaré por estafa y apropiación indebida. La voz de Lucía era fría y firme. En sus ojos ya no había lágrimas, sino determinación. Su suegra se levantó de repente. Tenía el rostro desencajado. ¿Cómo te atreves? Intentó abalanzarse sobre Lucía, pero antes de dar 2 pasos, se tambaleó y cayó al suelo. Sus ojos se pusieron en blanco. «¡Mamá!», gritó Javier corriendo hacia ella. Los parientes también se levantaron, asustados. «Llamad a una ambulancia. Traed agua». El salón se convirtió en un caos. Su suegra yacía inconsciente en el suelo. Lucía, observando la escena, recogió sus papeles en silencio. Ya no tenía nada que hacer allí. Javier la agarró del brazo. «Lucía, yo no sabía nada, de verdad. Solo hice lo que me dijo mi madre. Por favor». Lucía se soltó. Su mirada era gélida. «Ya es demasiado tarde». Se dio la vuelta y se dirigió a la entrada. Oyó la voz de Javier a sus espaldas, pero no se giró. Abrió la puerta y salió. La luz del sol era deslumbrante. Respiró hondo. Se sentía aliviada, como si todo lo que había estado reprimiendo se hubiera liberado de golpe. Lucía comenzó a caminar lentamente. Ahora empezaba la verdadera batalla. Lucharía hasta el final en los tribunales para recuperarlo todo: el dinero que le habían robado y la dignidad que le habían pisoteado. Pasaron varios días desde la reunión familiar. Lucía comenzó los preparativos para el divorcio. Contrató al abogado que era viejo amigo de su padre. El abogado empezó a recopilar los documentos necesarios para la demanda. Necesitamos el certificado de matrimonio, el libro de familia, el certificado de empadronamiento. Lucía fue al ayuntamiento a solicitar los documentos. Llevaba más de 10 años trabajando allí, así que estaba familiarizada con los trámites. Con los papeles en la mano, se dirigió al despacho del abogado. El abogado comenzó a revisar los documentos uno por uno. El certificado de matrimonio, el libro de familia. De repente, se detuvo. Un momento. El abogado entrecerró los ojos. Volvió a examinar el documento con atención. «Lucía, ¿has visto esto?». Lucía miró donde señalaba el abogado. Era el
apartado de la madre en el libro de familia. Junto al nombre de su suegra, Carmen, había algo extraño. ¿Qué es? El abogado explicó. Su marido, Javier García, tiene una madre biológica diferente. Carmen es su madrastra. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. ¿Madrastra? ¿Su suegra no era la madre biológica de Javier? ¿Qué dice? No, puede ser. El abogado le acercó el documento. Mire aquí. La madre biológica de Javier falleció hace 32 años, cuando él tenía 5. Un año después, su padre se volvió a casar con Carmen. Lucía examinó el documento. El abogado tenía razón. La madre biológica de Javier era otra persona, y Carmen era su madrastra. Y Mateo. Mateo es el hijo biológico que Carmen tuvo después de casarse. Es medio hermano de Javier. La cabeza de Lucía era un caos. De repente, todo cobró sentido. La razón por la que no había ni una sola foto de Javier en la pared del salón. La razón por la que su suegra trataba a sus 2 hijos de forma tan diferente. La razón por la trataba a sus 2 hijos, que Javier siempre parecía cohibido y pendiente de su madre. Todo encajaba. Su suegra nunca había considerado a Javier como su propio hijo. Solo quería a su hijo biológico, Mateo, y discriminaba al hijo de la anterior mujer de su marido. ¿Durante 32 años? Lucía se quedó sin palabras durante un buen rato. El shock era por demasiado grande. Al volver a casa, se encerró en su habitación. Se sentó en la cama, pensativa. Empezaba a entender un poco el porqué del comportamiento de Javier, haber perdido a su madre biológica a los 5 años y haberse criado con una madrastra. Debió de ser muy duro. Seguramente pasó toda su vida intentando ganarse su aprobación. Habría creído que si hacía todo lo que su madrastra le pedía, ella le querría, pero eso no justificaba lo que había hecho. Por muy difícil que hubiera sido su situación, engañar a su mujer y robarle el dinero era un delito. Lucía negó con la cabeza. No podía dejarse llevar por la compasión. Ya había tomado una decisión. Unos días después, mientras cenaba con sus padres, sonó el timbre. Su madre abrió la puerta. Era Javier. Estaba muy delgado. Tenía ojeras profundas. Parecía que no había comido ni dormido bien en días. Suegra, por favor, déjeme hablar con Lucía. La expresión de su madre se endureció. ¿Con qué cara vienes? ¿Aquí después de estafar a mi hija? Fuera de aquí. Javier bajó la cabeza. Lo siento. Por favor, deme una oportunidad. Lucía salió a la entrada. Al ver a Javier, sintió una mezcla de emociones. Odio y compasión. Mamá, no te preocupes. Hablaré con él un momento. Lucía se puso las zapatillas y salió. Fueron a un banco del parque de la urbanización. La luz de una farola los iluminaba débilmente. Se sentaron uno al lado del otro. Hubo un silencio prolongado. Javier fue el primero en hablar. Ya lo sé todo. Que mi madre no es mi madre biológica. Lucía no se sorprendió. Seguramente en su casa también se había liado una buena después de la reunión familiar. La voz de Javier temblaba. Desde pequeño, sentía que algo no iba bien. La forma en que nos trataba a mí, hermano y a mí era muy diferente. Por Mateo lo daba todo, pero conmigo siempre era fría y estricta. Javier, con la cabeza gacha, continuó. De pequeño, Mateo, me decía, tú no saliste de la barriga de mamá. ¿Quién te crees que eres para quitarme lo que es mío? En aquel entonces no entendía qué quería decir. Pensaba que eran cosas de niños. Lucía escuchaba en silencio. La voz de Javier se fue quebrando. Mi madre también me decía, Javier, no toques las cosas de tu hermano, ¿entendido? Siempre tenía que ceder. Mateo siempre era el primero, y yo me quedaba con las sobras. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Aún así, quería que me aceptara. Pensaba que si me esforzaba, mi madre también me querría. Por eso hacía todo lo que me pedía. Cualquier cosa que dijera, yo la hacía.
Y así durante 32 años, Javier se cubrió la cara con las manos. Pero, ahora lo entiendo. Mi madre solo me ha utilizado. Me presentó a Lucía, me animó a casarme. Todo era un plan para pagar las deudas de Mateo. Los hombros de Javier se estremecieron. Intentó contener el llanto, pero las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Yo también soy una víctima. Me han engañado toda la vida. Lucía, por favor, dame otra oportunidad. Lucía miró a Javier. Era la imagen de un hombre destrozado. Sintió lástima. Pero su decisión ya estaba tomada. Puede que tú también seas una víctima. Lo admito. La voz de Lucía era serena, pero eras mi marido, la persona que debía protegerme. Javier levantó la cabeza, la miró con los ojos llorosos. Lucía continuó. Tuviste tu oportunidad. Cuando tu madrastra me pidió la libreta, pudiste ponerte de mi lado. Cuando me fui de casa, pudiste detenerme. Cuando me llamaste 99 veces, pudiste preguntarme al menos una vez si estaba bien. A Lucía también se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero tú, cada vez, elegiste a esa familia en lugar de a mí. Fuiste tú quien eligió a su madrastra por encima de su mujer. La cara de Javier se descompuso. No tenía nada que decir. Lo siento de verdad. Es todo culpa mía. Javier se levantó del banco y se arrodilló delante de Lucía. La imagen de un hombre de 37 años llorando a lágrima viva de rodillas en un callejón oscuro era patética. Dame una oportunidad. Empecemos de nuevo. Esta vez lo haré bien, de verdad. Lucía se levantó lentamente. Mirando a Javier dijo, ese lo siento, ya no me lo digas a mí. Javier levantó la cabeza. Díselo a tu vida. A esas personas que te han engañado durante 32 años. A mí no tienes nada que decirme. Lucía se dio la vuelta. Cuando iba a empezar a caminar, Javier le cogió la mano. Lucía, por favor. Lucía no se soltó. En su lugar, dijo en voz baja. Javier, es cierto que me das pena, perder a tu madre tan pequeño, criarte con una madrastra que te discriminaba. Debió de ser duro. Lucía se soltó lentamente de la mano de Javier. Pero eso no es una excusa para lo que me has hecho. Tú también eres un adulto. Podías elegir. Y elegiste mal. Lucía miró a Javier por última vez. En su mirada ya no había rastro de nostalgia. Adiós. Lucía se dio la vuelta y se fue. Oyó el llanto de Javier a sus espaldas, pero no se giró. Su sombra se alargaba bajo la luz de la farola. Antes de entrar en el portal, Lucía se detuvo un momento. Miró al cielo. Se veían algunas estrellas. Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de liberación. Los sueños que había tenido al casarse, el amor que había sentido por Javier, la esperanza de formar una familia feliz. Ahora decidía dejarlo todo atrás. Lucía se secó la lágrima y abrió la puerta del portal. Su madre la esperaba con cara de preocupación. ¿Estás bien? Sí, mamá. Ahora sí que estoy bien. Lucía sonrió. Era la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. El pasado había terminado. Ahora tocaba mirar hacia adelante. El proceso de divorcio y la demanda penal se iniciaron al mismo tiempo. Lucía, junto con su abogado, presentó la documentación en el juzgado. Acusaron a Mateo de estafa y a su suegra, Carmen, de cómplice. Las pruebas eran tan contundentes que el abogado estaba seguro de ganar. Con estas pruebas es más que suficiente. Tenemos los papeles del préstamo, los justificantes de la transferencia, los archivos de audio. Las posibilidades de ganar son altas. Lucía asintió. Todo, el esfuerzo de preparación estaba dando sus frutos. Mientras tanto, la familia política se desmoronaba. Al enterarse de la demanda penal, los acreedores se volvieron más agresivos. Eran los acreedores de los 800.000 euros que debía Mateo. Los usureros acamparon frente a la casa y aparecían casi a diario. Mateo García, sal, devuelve el cash, dinero. Si te escondes,
se lo cobraremos a tu familia. Los gritos resonaban por todo el barrio. Los vecinos empezaron a cuchichear. La familia política, que había vivido en ese barrio durante más de 30 años, quedó completamente humillada. La suegra, después del desmayo en la reunión familiar, empeoró. La tensión le subió por las nubes y tuvo que ser ingresada durante unos días. Pero, al volver a casa, no encontró la paz. No podía ni salir por culpa de los acreedores. Mateo se encerró en su habitación y no salía. Apagó el móvil y no veía a nadie. Se escondía como una rata acorralada. Un día, Lucía estaba trabajando como de costumbre en el ayuntamiento. Estaba sentada en su puesto, organizando unos papeles. Era una tarde tranquila. De repente, la entrada de la oficina se alborotó. Se oyeron los gritos de alguien. Lucía Fernández. ¿Dónde está Lucía Fernández? Lucía levantó la cabeza. El corazón le dio un vuelco. En la entrada estaba Mateo. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. Parecía que no se había duchado en días. «Cuñada, sal», gritó. Entrando en la oficina, la gente se apartó asustada. Los ciudadanos que estaban allí gritaron y retrocedieron. Lucía se levantó, le temblaban las manos, pero no cambió de expresión. Mateo la vio y se acercó a grandes zancadas. «Tú me has arruinado la vida. Si hubieras mantenido la boca cerrada, nada de esto habría pasado». La voz de Mateo resonó en toda la oficina. Le salpicaba la saliva. Sus ojos reflejaban locura. Lucía retrocedió un paso. Sus compañeros se levantaron asustados. «Mateo, ¿sabes dónde estás? Esto es un edificio público. Sal ahora mismo». La voz de Lucía no temblaba. Intentó hablar con la mayor calma posible. Pero Mateo no se detuvo. Al contrario, se alteró aún más. «¿Un edificio público? ¿Y qué? Es tu culpa». Mateo cogió una silla y la tiró al suelo. Con un estruendo, la silla se rompió. La oficina se convirtió en un caos. La gente gritaba y huía. Una madre con su hijo salió corriendo llorando. Pero Mateo no se detuvo ahí. Cogió los papeles que había sobre la mesa y los lanzó al aire. Empujó el monitor del ordenador y lo tiró al suelo. Le dio un puñetazo a la ventana y la agrietó. «Es todo tu culpa. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, nada de esto habría pasado». Mateo se acercó a Lucía. Intentó agarrarla del brazo. En ese momento, Lucía sacó rápidamente el móvil, pulsó el botón de grabar y dijo: «Mateo, todo lo que estás haciendo está siendo grabado. Para allá». El movimiento de Mateo se detuvo por un instante, pero enseguida volvió a gritar, como un loco: «¿Grabar? ¿Y qué si grabas? Ya estoy acabado. Todo ha terminado». Mateo intentó arrebatarle el móvil a Lucía. Ella retrocedió. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Entró la policía. El guardia de seguridad del ayuntamiento había llamado al 112. 2 policías se abalanzaron sobre Mateo. «Quieto, manos arriba». Mateo se resistió, agitó los brazos e intentó empujar a los policías. Pero no pudo hacer nada. Los policías le doblaron el brazo y lo inmovilizaron en el suelo. «Resistencia a la autoridad, queda detenido». Le pusieron las esposas a Mateo. Tumbado en el suelo, seguía gritando: «Es todo culpa de ella. Lucía Fernández, es tu culpa». Los policías se lo llevaron. En la oficina solo quedaron la silla rota y los papeles esparcidos. La ventana estaba agrietada como una telaraña. Lucía, de pie, apenas podía sostenerse. Sus compañeros corrieron a ayudarla. «Lucía, ¿estás bien? No, ¿te has hecho daño?». Lucía asintió. No le salía la voz. En ese momento, le fallaron las piernas y se desplomó en una silla. Mateo fue detenido ese mismo día. A los cargos de estafa se le sumaron los de alteración del orden público,
amenazas, daños materiales y resistencia a la autoridad. Los cargos se acumulaban. Ni el abogado podía hacer nada. La fiscalía pidió para él 3 años de cárcel. El juicio fue rápido. Las pruebas eran demasiado claras. La familia política se desmoronó por completo. Al enterarse de la detención de Mateo, su madre sufrió otro colapso. Esta vez fue un derrame cerebral. La llevaron a urgencias, pero su estado era grave. El lado derecho del cuerpo le quedó paralizado. Apenas podía hablar. La peluquería tuvo que venderse a bajo precio para pagar las deudas. Era el negocio que había regentado durante más de 30 años. El lugar al que su suegra había dedicado toda su vida. Pero no había otra opción. Los acreedores la acosaban. Javier tuvo que dejar su trabajo. Necesitaba más dinero para pagar los gastos del hospital de su madre, las deudas pendientes. El sueldo de administrativo en una pequeña empresa no era suficiente. Al final, Javier empezó a trabajar como peón de obra. Cargaba sacos de cemento, apilaba ladrillos desde el amanecer hasta el anochecer. Hacía solo 2 meses, iba a trabajar con un traje impecable. Ahora, vestía un mono de trabajo, polvoriento, y empuñaba una pala con las manos ásperas. Mientras tanto, su cuñada, Sofía, actuó de forma completamente diferente. Cuando la familia política se vino abajo, Sofía mostró su verdadera cara. Dejó de fingir ser sumisa y buena. Un día fue a visitar a su suegra al hospital. Mirando a su suegra postrada en la cama, le dijo con frialdad: «Suegra, yo ya no tengo nada que ver con esta familia. Mateo va a la cárcel. ¿Por qué iba a hundirme yo con él?» Su suegra abrió la boca, pero no le salían las palabras. Las secuelas del derrame cerebral le habían afectado el habla. Sofía», bufó. «Yo voy a vivir mi vida. Te enviaré los papeles del divorcio, fírmalos y envíamelos». Sofía se dio la vuelta y salió de la habitación. Su suegra intentó alcanzarla, pero no pudo. Sofía fue directamente a la casa de sus suegros. Entró en la casa vacía y rebuscó en la habitación de su suegra. Encontró un sobre con dinero de emergencia escondido debajo de la almohada. Eran 8.000 euros en efectivo. El dinero que su suegra había ahorrado poco a poco durante toda su vida. Sofía se guardó el dinero en el bolso y se fue. Y desde ese día, no se supo más de ella. Le envió unilateralmente los papeles del divorcio a Mateo. Desapareció por completo. Unos días después, Javier, al visitar a su madre en el hospital, le dio la noticia: «Mamá, Sofía se ha fugado con el dinero. Los 8.000 euros de emergencia». Su suegra, mirando al techo, lloró. No podía hablar, pero le temblaba todo el cuerpo. Era la nuera pequeña a la que tanto había querido. Había preferido a Sofía por encima de Lucía. No le pidió la libreta y la trató con cariño, y, ahora, en el momento más difícil, se había fugado con el dinero. En cambio, ¿qué había hecho Lucía, a la que había acosado pidiéndole la libreta y a la que había echado de casa? Lucía, al menos, no le había robado el dinero. Solo había querido proteger lo que era suyo. Su suegra, mirando al techo, gimió. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas y empapaban la almohada. Solo se oían gemidos ininteligibles. Eran lágrimas de arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Había echado a la verdadera nuera y había sido traicionada por la falsa. El karma, la luz del sol, entraba por la ventana de la habitación. Pero para su suegra, esa luz no era cálida. Era una luz fría y desoladora. Las últimas lágrimas de una persona que lo había perdido todo se absorbieron en la almohada. El juicio, que duró 6 meses, llegó a su fin. El tribunal dictó la sentencia de divorcio. Lucía, con la sentencia en la mano, bajó las escaleras del juzgado. El cielo estaba despejado. La larga batalla había terminado. El juicio penal
también concluyó. Mateo fue condenado a 3 años de cárcel por estafa y otros delitos. La imagen de Mateo siendo escoltado fuera de la sala del tribunal era desoladora. Su suegra y Javier solicitaron un acuerdo para reducir la pena. El abogado se puso en contacto con Lucía. Lucía, la otra parte quiere llegar a un acuerdo. Dicen que te pagarán tu parte con el dinero de la venta de la peluquería. Lucía lo pensó un momento y asintió. Acepto el acuerdo, pero con una condición. El abogado preguntó, ¿qué condición? Quiero que me devuelvan el importe íntegro del préstamo y una indemnización por daños morales. Y que Javier se comprometa ante notario a pagar el resto a plazos. El abogado transmitió las condiciones de Lucía a la otra parte. La familia política no tuvo más remedio que aceptar. Si se negaban, la pena penal sería más grave. El acuerdo final fue el siguiente. Lucía recibió 120.000 euros del dinero del apurto o venta de la peluquería. A eso se le sumaron 20.000 euros de indemnización por daños morales. En total, 140.000 euros. El resto, 10.000 euros, Javier se comprometió a pagarlos a plazos durante los siguientes 5 años. Tenía que pagarle 167 euros al mes religiosamente. Lucía comprobó el ingreso de los 140.000 euros en su cuenta. Aunque faltaban 10.000 euros del préstamo, original de 150.000, había recuperado casi todo. Sus ahorros de 150.000 euros, que había acumulado durante 10 años, también estaban intactos. Había sido una dura batalla, pero al final había ganado. Pasaron 3 años. Lucía había cambiado mucho. La habían ascendido en el Portiares ayuntamiento. Ahora era jefa del equipo de política social. Lideraba un equipo de 5 personas. Jefa, por favor, revise este documento. Jefa, la reunión está preparada. Sus compañeros la miraban con respeto. Lucía era una jefa meticulosa y justa. Si había algún problema, era la primera en solucionarlo. Por eso, el ambiente en el equipo siempre era bueno. Después del trabajo, volvía a su piso. El piso que se había comprado a su nombre antes de casarse con la ayuda de sus padres. Una casa valiosa que había logrado proteger de la familia política. Los fines de semana iba a casa de sus padres a comer. Charlaban, mientras comían la comida que preparaba su madre. Lucía, ¿qué tal el trabajo? Hay mucho trabajo, pero es gratificante, mamá. Una vida normal pero cálida. La imagen de ella arrastrando una maleta bajo la lluvia 3 años atrás parecía una mentira. Por aquel entonces apareció una nueva persona en la vida de Lucía. Un hombre llamado Adrián. Era el director de una constructora que solía ir al ayuntamiento. Se conocieron por un asunto de trabajo, y la primera impresión fue buena. Adrián tenía 41 años. Era alto y de aspecto amable. Y sobre todo, hablaba con seriedad. No decía tonterías, y siempre cumplía sus promesas. Al principio, era una relación puramente profesional, pero en algún momento, Adrián empezó a mostrar interés por Lucía. Jefa, ¿ha comido? Hay un restaurante muy bueno cerca. ¿Quiere que vayamos? Al principio, Lucía se negó. Hacía poco que se había divorciado y le daba miedo empezar una nueva relación, pero Adrián no se rindió. Podemos ir conociéndonos poco a poco. Puedo esperar. Se notaba la sinceridad de Adrián. No la engañaba con palabras dulces como Javier. Lo demostraba con hechos. A pesar de estar ocupado, siempre la cuidaba o estaba a su lado cuando lo necesitaba. Aproximadamente un año después, Lucía le contó a Adrián su pasado. La estafa de la familia política, el divorcio, la batalla legal. Todo. Adrián la escuchó en silencio. No había ni rastro de juicio en su rostro. Cuando terminó de hablar, Adrián dijo: «He escuchado todo, lo que has pasado». Lucía se puso nerviosa. Pensó que después de oír su historia, podría echarse atrás. Pero las siguientes palabras de Adrián fueron inesperadas. «No es tu culpa. Al contrario,
Admiro tu fuerza para superarlo. Adrián le cogió la mano. No me importa tu pasado, amo a la Lucía de ahora. Estaré a tu lado a partir de ahora. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Esta vez, no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud y alivio. Después de 2 años de relación seria, decidieron casarse. A los padres de Lucía también les gustaba Adrián. Después de conocerlo, su padre dijo: «Este sí que me parece un buen hombre. Se nota que quiere a mi hija de verdad». Su madre asintió. La mirada de Adrián es diferente. Parece que hará feliz a nuestra Lucía. Se casaron en una pequeña ceremonia en la playa. Solo invitaron a la familia y a los amigos más cercanos. No fue una boda lujosa, pero sí muy cálida. Lucía, con un vestido blanco, cogió la mano de Adrián. El sonido de las olas era como una banda sonora. El atardecer teñía el mar de rojo. «Te haré feliz. Para siempre», le susurró Adrián al oído. Lucía sonrió y asintió. Al final de la celebración, Lucía se acercó a sus padres. Les cogió las manos con fuerza. «Papá, mamá, gracias por apoyarme en aquel momento. Gracias a vosotros pude salir adelante». Su padre le dio una palmada en la mano. «Fuiste tú la que lo superaste, hija». «¿Qué hice yo?». Su madre abrazó a Lucía. «Ahora solo tienes que ser feliz. Es lo único que quiero». Lucía se quedó, abrazada a sus padres durante un buen rato. Lloró, pero no se secó las lágrimas. Eran lágrimas de felicidad. Mientras tanto, ¿qué fue de la familia política? La suegra, Carmen, estaba en una residencia. Con el lado derecho del cuerpo, paralizado por el derrame cerebral, estaba postrada en la cama. Apenas podía hablar y no podía comer sola. Nadie iba a visitarla. Los parientes también dejaron de ir. Después de la humillación en la reunión familiar, la familia, García los había repudiado. Su suegra pasaba los días mirando al techo, llorando de arrepentimiento. Recordaba a Javier, al que había discriminado durante 32 años, a Lucía, la nuera, a la que había echado, a Mateo, al que tanto había querido, todo. Pero ya no, había vuelta atrás. Mateo estaba en la cárcel. Cumplía una condena de 3 años en una celda fría. Por fin se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Le escribió una carta a su madre. Le pedía perdón, le decía que se había equivocado, que lo perdonara. Con mano temblorosa escribió cada palabra. Pero esa carta nunca fue leída. Su madre ya no podía leer. Las cartas se acumulaban en un cajón de la enfermería de la residencia. Javier seguía trabajando como peón de obra para pagar los gastos del hospital de su madre y las deudas pendientes. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer y cada mes le enviaba 167 euros a Lucía. Un día, Javier fue a la residencia. Hacía mucho tiempo que no veía a su madre, pero se detuvo en la puerta de la habitación. Vio a su madre tumbada en la cama. Estaba encogida y tenía un aspecto desolador. La persona que lo había utilizado durante 32 años. La que, sin ser su madre biológica, había actuado como tal. Javier se dio la vuelta. No abrió la puerta de la habitación. Salió de la residencia tal como había llegado. Y desde entonces, nunca más volvió. ¿Y qué fue de Sofía? La que se fugó con los 8.000 euros de emergencia de la familia política. Se fue con un hombre rico. Decía que era empresario, soñaba con una vida de lujo, pero a los 6 meses la abandonó. Para ese hombre, Sofía solo había sido una aventura pasajera. Se rumoreaba que vivía en un estudio en la miseria. Todo era el karma. Los que habían obrado mal pagaron por ello. Después de la boda, Lucía y Adrián pasearon por la playa. El atardecer teñía el mar de rojo. Las olas llegaban a sus pies y se retiraban. Adrián le cogió la mano con fuerza. «¿Nos vamos? A nuestra nueva vida». Lucía asintió y sonrió. «Sí, vamos». Se cogieron de la mano y caminaron lentamente. La luz del atardecer proyectaba sus largas sombras. Mientras caminaba,
Lucía pensó. Aquel día, 3 años atrás, cuando salió de casa, de sus suegros bajo la lluvia, pensó que todo había terminado, pero no era así. Aquel día no fue el final, sino el principio. Después de la tormenta siempre llega un cielo más claro. Lucía lo creyó, y por eso pudo superarlo. En ese momento, Lucía era más feliz que nunca. El sol les daba cálidamente en la espalda. Una nueva vida acababa de empezar. Si la historia de hoy ha resonado en tu corazón, aunque sea un poco, te invito a que vuelvas por aquí de vez en cuando. Y si te apetece, deja unas palabras de aliento para la protagonista de esta historia. Quizás esas palabras ayuden a alguien a afrontar su mañana. Te deseo lo mejor para hoy y para mañana. Esto ha sido Vidas en Ruinas. Gracias.